Que Dios te bendiga muchísimo en esta noche. Recibí mi abrazo virtual a través de la pantalla. Como acabas de ver, el título del mensaje de esta noche es "Creen ruido, prendan fuego y hagan lío", siguiendo la arenga del Papa Francisco. Creen ruido, prendan fuego y hagan lío. ¿Habrá algún revolucionario del otro lado ahí? ¿Algún descontrolado, descontrolada que haga esto? Y bueno, por lo menos esto, hagamos un poquito de barullo. Hoy quiero hablarte acerca de una de las historias bíblicas que más me gusta y me enciende, que es la historia de Gedeón, uno de los héroes de Israel. Y me encanta esta historia porque ilustra cómo vos y yo y todos nosotros como ejército del Señor ganamos la guerra espiritual que estamos llamados a librar, ¿sí? No sé si te notificaste, pero hay un campo de batalla que te está esperando, que me está esperando, que nos está esperando. Y si todavía no te cayó esta ficha, ¿sí? La ficha de que estamos llamados a librar una batalla espiritual, como bien dijo Flor desde el comienzo del culto, no contra seres humanos, sino en las regiones celestiales, contra principados, potestades, huestes de maldad que traen opresión a nuestro mundo, y que estamos llamados en esencia a transformar el mundo. Oro antes de empezar este mensaje, oro para que el Espíritu Santo abra tus ojos y encienda ese fuego revolucionario en tu interior. Ese fuego que obviamente excede un gritito, un vamos a cambiar el mundo, que tiene que ver con una carga espiritual. Y sabes, te hago una advertencia: si sos de los que solo se preocupan por sí mismos y por, sobrevivir y mantener el status quo y transitar por esta vida de la forma más cómoda posible, te advierto que el mensaje de hoy no es para vos. Podés hacer zapping, entretenerte con alguna otra cosa acá en YouTube, cambiar de canal de YouTube, y no es para vos. El mensaje de hoy es para los que les pesa, ¿sí? Les pesa de verdad que más del 40% de los argentinos sean pobres. Para los que les pesa la injusticia, la opresión, la división en la familia, el pecado, las personas que viven en enfermedad y sufren por enfermedades, por esclavitud, los que viven en oscuridad, en necesidad. Es decir, es para los que tienen de verdad ese ardor en las entrañas y dicen: yo nací para solucionar los problemas del mundo. No para perpetuar esos problemas o para mirarlos en una pantalla y en el mejor de los casos rasgarme las vestiduras. Uy, cómo está el mundo, qué mal esto, qué mal lo otro. Sino para los que tienen esa llama interior: yo tengo que hacer algo. Tengo que involucrarme en esto, tengo que traer una solución a este problema porque para eso nací. Nací en la misión de Dios, en la misión de transformar, de cambiar, de revolucionar este mundo. Y de nuevo, si no está ese ardor en tus entrañas, no pierdas el tiempo en este sábado a la noche, ponete una película, una serie o lo que quieras ahí en otro lado dentro de este ciberespacio de YouTube. Y sabes, me encanta esta historia de Gedeón porque justamente es una historia visceral, ¿sí? De acción, de guerra, de transformación. Y sabes, me encanta también porque es una de las historias, yo diría, más locas de la Biblia. Todas las historias de la Biblia, no sé si lo notaste, son bien locas y solo se entienden si uno las lee espiritualmente. Pero esta en particular, ¿sí? Está llena de locura, como ahora vamos a ver. ¿Por qué las historias de la Biblia son todas locas y esta en particular es una historia loca? ¿Sabes por qué? Y esto es lo primero que es importante que entendamos para poder entender esta historia de Gedeón. Es así porque el reino de los cielos, el reino al que vos y yo pertenecemos, es el reino del revés. Sí, no porque vuele el pez y nade el pájaro, como dice la canción de... ¿Por qué es el reino del revés? Porque en este reino todo funciona al revés de la lógica humana. ¿Qué fue lo que dijo Jesús, el rey de este reino? Dijo: en este reino el que quiera ganar su vida, la perderá.
Pero el que esté dispuesto a perder su vida por mí, por mi reino, por mi causa, ese la va a ganar. En este reino el que quiera ser el primero tiene que ser el último, el que quiera liderar tiene que ser el servidor de todos. En este reino, lo dijo Jesús en su mejor mensaje, dijo, ¿saben quiénes son los felices, los más dichosos, los bienaventurados, los suertudos, los dignos de envidia? Miren, son los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los pacificadores, los perseguidos, todo dado vuelta. En este reino el mal, ¿con qué se vence? Con el bien. Y muchas locuras más que dijo nuestro Señor y Rey. Y sabes, la historia de Gedeón muestra esta verdad, ¿sí? De que en el reino de Dios todo funciona al revés. Lo muestra quizás como ninguna otra historia de la Biblia. Seguramente la hayas leído, si no lo hiciste, hacelo, estudia esta historia, metete ahí en el argumento, está en el libro de Jueces, capítulo 6 y 7. ¿Sí? Te la cuento así resumida, vamos a ir deteniéndonos en algunos highlights de la historia. Resulta que Dios quiere librar al pueblo de Israel de los madianitas, que eran los enemigos de Israel en aquel entonces. Un pueblo, los madianitas eran saqueadores, no eran como langostas, dice el texto bíblico, que de repente invadían el territorio de Israel y saqueaban todo y tenían camellos y se llevaban las cosechas. Y hacía años que los israelitas eran oprimidos por los madianitas. Y Dios los quiere liberar. ¿Y a quién elige? ¿No? Dios elige una persona, el libro de los Jueces habla de eso, ¿no? De cómo hay ciclos y el pueblo se apartaba de Dios y cuando se volvían a Dios en clamor, Dios levantaba a un caudillo libertador, a un juez, ¿no? Un héroe que los libraba de los enemigos. Y en este caso puntual, ¿a quién elige Dios? ¿Elige al más fuerte, al más capaz, al más talentoso, al más forzudo? No. ¿A quién elige Dios? ¿Te acordás el perfil de Gedeón? Al más insignificante, de la familia más pobre, del clan, ¿no? Israel tenía diferentes clanes, el clan de Gedeón era el más humilde, el más marginado. Elige a un tal Gedeón. Y no sé si realmente Gedeón era así, pero por lo menos así se veía. Cuenta la historia que el ángel de Dios se le presenta a Gedeón. Gedeón estaba escondiendo su comidita en una cueva para que no se la robaran los madianitas. Y el ángel le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y siempre decimos, ¿no? Quizás Gedeón miró para otro lado. ¿A quién le estás hablando? Porque yo no tengo nada ni de esforzado ni de valiente. Y ahí vienen todos sus complejos. No, yo soy el más pobre, el más humilde, de la familia del clan más relegado de Israel. Ahora, cuando estudiamos la historia, resulta que Gedeón no era tenía sirvientes, su padre tenía toros, tenía una producción, un trabajo, pero así se veía Gedeón. No es tanto quién soy, sino cómo me veo, cómo me veo. Así que si tuviéramos que trazar un perfil de Gedeón, poné ahí la placa que sigue, ahí está. Todo esto era Gedeón, o por lo menos así se veía a sí mismo, ¿no? Tímido, indeciso, temeroso, acomplejado, dubitativo. No todo el tiempo Gedeón pidiéndole señales, confirmaciones a Dios. ¿Será esto de Dios? ¿No será? Y le pide una señal con un vellón y con otro. Todo el tiempo. Dudando, miedoso, indeciso. Y así era Gedeón. Y si te identificás con este perfil y decís, pastor, yo soy así, soy tímido, soy indecisa, soy temerosa, soy acomplejado, acomplejada, dubitativa, tengo una excelente noticia para darte en esta noche. Sos el firme candidato, la firme candidata para que Dios te use para cosas grandes, poderosas, para crear ruido, para prender fuego y para hacer lío. Esta gente elige a Dios en su reino, que es precisamente el reino del revés. Lo menospreciado, lo vil, lo que no es, lo necio, para avergonzar la sabiduría humana. Ahora es curioso porque antes de darle cualquier instrucción de batalla a Gedeón, porque para eso Dios lo estaba llamando,
para salir a la batalla, para librar al pueblo de la opresión de los madianitas. Dios lo estaba levantando como un guerrero. Pero es curioso porque lo primero que Dios le dice a Gedeón no es, bueno, tenés que organizar el ejército de esta manera. No. ¿Qué es lo primero que Dios le pide a Gedeón? Dios le pide que restaure el altar. Lo primero, restaurar el altar antes de enviarlo a la batalla, antes de asignarle las indicaciones de la misión. El altar. De nuevo, el pueblo estaba viviendo bajo presión por la idolatría, porque se habían olvidado de Dios, adoraban otros dioses, a Baal, a Acera, y entre esos idólatras estaba la familia de Gedeón. El papá de Gedeón adoraba a ídolos, la mamá, la familia, su clan, estaban todos desviados y adorando dioses falsos. Y Dios le dice a Gedeón, mira, lo primero que tenés que hacer, y le asigna algo que requería de él una gran valentía. Y ahí sí, ser revolucionario. Mirá, Gedeón, tenés que ir, agarrar uno de los toros de tu papá, y con ese toro derribar el altar a Baal, que era un altar enorme, y una especie de obelisco que se usaba para adorar a la otra diosa, la diosa Acera. ¿No? El tema de los obeliscos no es algo moderno, ya estaba desde aquel entonces. Y tenés que derribar el obelisco y el altar y construir ahí un altar al verdadero Dios, a Jehová, y ese toro de tu papá, ponerlo ahí de sacrificio. Y Gedeón, de nuevo, con este perfil temeroso, no, ¿cómo lo hago? Voy a ir de noche, ¿no? Y va de noche para que no se entere su papá, para que no se enteren los del clan. Y hace esta locura revolucionaria de arriba, a tal punto que lo quieren matar cuando se enteran los de la familia y del clan. ¿Qué estás haciendo? Lo quieren matar, lo quieren matar. Y el papá de Gedeón, con mucho sentido común, dice, bueno, pará, si realmente Baal es el Dios, que lo defienda Baal a Gedeón. Y zafa de que lo maten por la intervención de su papá, pero Gedeón se juega la vida. Con una orden de Dios que de nuevo no tenía nada que ver con matar a los madianitas ni salir a la batalla, era algo espiritual. La primera indicación de Dios para Gedeón y para tu vida y para la mía en cualquier cosa que emprendamos en la vida es restaurar el altar. ¿Qué es el altar? Tu relación con Dios, tu comunión con Él, tu adoración, tu búsqueda espiritual, tu tiempo con Él. Pastor, ¿por dónde empiezo? Sí, yo tengo ese ardor en las entrañas, prendo la tele, veo las noticias, la pobreza, la inseguridad, esto, aquello, el COVID, y digo, ¿qué puedo hacer yo? Me siento tan insignificante, tan limitado, tan limitada en mis recursos. ¿Qué puedo hacer yo frente a problemas gigantes y muchas veces estructurales, enquistados en el mundo, en la sociedad, en la Argentina? ¿Qué hago? Siento que es imposible. Mirá, empezá por lo primero, restaurar el altar. Restaurar el altar. Si realmente creyéramos el poder que tiene nuestra oración. No solo en lo que respecta a la intercesión, sino en lo que respecta a cómo nosotros somos transformados, cómo nuestra fe se activa, cómo se desvanece el temor, cómo el Señor nos trae revelación para cambiar las cosas. Es en ese altar que conoces al Dios que te envía, te conoces a vos mismo, a vos misma, tal como Él te conoció desde la eternidad, con esa misión, ese propósito, esa asignación puntual que está llamado a cumplir. Y recibís ahí en el altar, en la presencia de Dios, el poder espiritual, el poder del Espíritu y el amor y la carga para cumplir con ese envío. Y te advierto que salir a la batalla sin un altar restaurado es garantía de fracaso. Es movernos en el poder de las buenas intenciones y de la carne, pero sin esa asertividad y ese poder que solo nos da el altar. Por eso, lo primero, no me llama la atención, lo primero que le dice Dios, mira, tenés que restaurar el altar. Y dice que después de restaurar el altar, mira lo que pasó, dice, entonces Gedeón
poseído por el Espíritu del Señor, ¿no? Cuando estamos en el altar de Dios, el Espíritu Santo nos posee, nos llena, nos lleno del Espíritu. Dice que tocó la trompeta y todos, ¿no? Los de las otras tribus, los otros clanes de Israel, fueron convocados a seguirlo. Y de repente resulta que Gedeoncito, el que estaba escondido ahí en la cueva, por el solo hecho de creerle a Dios, de decirle sí y de construir un altar y con todo lo que eso implicó, de repente resulta que tiene un ejército de 32.000 soldados. Toca la trompeta y se le reúne este ejército. Pero mira, acá siguen las locuras de Dios, ¿no? Me imagino que ahora sí, con 32.000, igual 32.000 era nada comparado con lo que eran los madianitas. O sea, 32.000 era como salir a jugar un partido contra los 11 jugadores del equipo contrario con el arquero y los 2 defensores, ¿no? 11 contra 3. Esa era más o menos la proporción, porque los madianitas, como vamos a ver ahora, eran una multitud, miles, millones que ni siquiera se podían contar. Pero bueno, 32.000 por lo menos, no sé, nos colgamos del travesaño y algo hacemos. Ahora, Dios ve a esos 3 gatos locos, 32.000, proporcionalmente con los que eran los enemigos, y dice, no, son demasiados. Muchos, 32.000. Pero Señor, muchos. Y acá viene la segunda lección, ¿no? que Dios quiere imprimir en el corazón de Gedeón e imprimir una y otra vez en nuestra mente, en nuestro corazón, frente a los desafíos que tenemos por delante. No es con fuerza humana, es con favor sobrenatural. Dios dice, no vaya a hacer cosa que después, si ganan la batalla porque fueron 32.000, se la crean. Así que, Gedeón, te voy a reducir el ejército, ¿no? Y le dice, mira, primer casting, ¿no? Primer filtraje de soldados. Decile a todo el que tenga un poco de miedito de salir a la batalla que se vuelva a la casa, que no lo necesito para esto. Y ahí de un plumazo se le bajan 20.000, o sea, de los 32.000 que tenía le quedan 10.000. Pero Dios ve los 10.000 y dice, no, todavía son muchos. Y ahí viene el segundo filtraje, ¿no? El segundo casting, y Dios le dice, mira, bajen a un arroyo, y ahí fíjate, los que saquen agua del arroyo y la tomen así con la lengua como los perros, esos apartalos, que esos son con los que vas a contar. Y el resto, los que se arrodillen y tomen así de otra manera, mandalos a la casa. Y resulta, ¿cuántos fueron los que agarraron y lamieron? Los elegidos, 300, nada más. 300, o sea, de los 10.000, los otros 9.700, ¿no? Ayúdenme con las matemáticas, ¿sí? Los otros 9.700, ¿sí? A casita, 300. De nuevo, 300 contra miles, quizás millones. Mirá lo que dice Jueces 7:12, cuando saca la foto de lo que era el campamento de los madianitas. Dice, los madianitas, los amalecitas y todos los pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Acordate la última vez que estuviste en la playa, si estuviste en la playa, la arena, hacían los camellos de este ejército. Así que mirá la foto, ¿no? Porque, de nuevo, esta historia es bien loca, es del reino del revés. Esa multitud contra 300 gatos locos. Una cosa imposible. El paralelo de esta escena en el Nuevo Testamento es Jesús con sus discípulos y una multitud, para aquel entonces 5.000 personas, más los chicos y las mujeres, y Jesús diciéndole a los discípulos, muchachos, denles ustedes de comer, ¿no? ¿Cómo, Señor? No hay nada acá, tenemos 5 panes, 2 peces, ¿qué? Y Jesús los comisiona, hagan lo imposible. Muchachos, chicas, todos los que están ahí escuchando y que tenemos ese ardor en nuestras vísceras, en nuestras entrañas por cambiar el mundo, Dios nos llamó a hacer lo imposible.
Y para eso lo necesitamos a Él y por eso estamos metidos en esta empresa. Si no, lo resolvemos enseguida. Y sanen los enfermos. Hagan que los recursos que parecen poquititos se multipliquen y... Esa es nuestra comisión, hacer lo imposible. Y sabes, para hacer lo imposible, ahí entra lo tercero que me llama la atención de esta historia. Tenemos que reunir la información correcta. Recién el pastor Daniel nos hablaba de esto, ¿no? De informarnos. Informarnos y no solo en nuestros quehaceres, en nuestra tarea laboral, en esto o aquello. Informarnos a nivel espiritual y nutrir nuestro espíritu y nuestra mente con la información correcta. Mira, es curioso porque Gedeón, a pesar de todas las pruebas que Dios ya le había dado, Gedeón le había pedido confirmaciones, que lloviera en un vellón y que se mojara y después que no se mojara. Y Dios, ok, Gedeón, como que Dios le dice, mira, todas las corroboraciones, las señales, las confirmaciones que necesites te las voy a dar. Porque quiero que te convenzas de que te amo, de que te llamé para esto, de que yo soy el Dios que hace cosas imposibles. Y ahora Gedeón... Y uno se siente tan identificado con él, ¿no? Seguía temeroso y dubitativo, aún con las señales, aún con un ángel que le habla. Seguía ahí temeroso, con miedito. Y Dios le dice, ¿no? Una vez que se queda con los 300, le dice, levántate y baja al campamento porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, qué bueno que es el Señor, ¿no? Dice, ¿tenés miedo? Yo no, sos un miedoso, Gedeón. Me arrepiento de haberte elegido. No, le dice, mira, Gedeón, yo sé que todavía te queda un poco de miedito, ¿no? Si temes atacar, mira, bajá primero al campamento con tu criado Furá y escuchá lo que digan, ¿sí? Lo que digan los madianitas. Escuchá, reuní la información de lo que se está diciendo de ustedes ahí en el campamento enemigo. Y después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. ¿Y Gedeón qué hace? Lo hace. ¿Por qué? Porque tenía miedito. Dice, a ver, bueno, ok. Y va con este siervo Furá, así escabullido, y escucha, ¿no? Se arrima ahí al campamento de los madianitas y resulta que justo escucha, ¿no? Dios había preparado la escena, obviamente. Escucha a uno de los madianitas que había tenido un sueño la noche anterior y se lo estaba contando a un amigo. Le dice, no sabes, anoche soñé que de la montaña bajaba un pan. ¿No? Así rodando como si fuera una bola de nieve, ¿no? Un pan que de repente arrasaba una de las tiendas de las carpas de nuestro campamento y la derribaba. Simplemente le cuenta ese sueño y el amigo que lo estaba escuchando lo interpreta, porque de nuevo, es como interpretamos las cosas. Dice, no, eso significa que Dios está con Gedeón y los israelitas nos van a destruir y es nuestro final. Y Gedeón escucha eso y dice, con razón Dios me mandó acá, mirá, estos están muertos de miedo. Y dice que se arrodilla, adora y ahí sí, dice, vamos para adelante. ¿Sabes? A veces lo que nos falta para cobrar valor en la vida y en nuestra misión, lo que nos falta para que se active ese coraje, ese valor, es la información correcta. Solo eso. El otro día escuché esta frase que me encantó. Dice, el miedo siempre atrae la información necesaria para legitimar su existencia. El miedo siempre atrae la información necesaria para legitimar su existencia. Si está todo mal en el mundo, no voy a progresar. Y no, psicológicamente se llama percepción selectiva. Agarro lo que afirma mi preconcepto, mi idea y se arma una bola de nieve de temor en mi corazón. Que fue lo que le pasó al amigo a quien el madianita le contó el sueño. Se ve que ya venía atemorizado y le cuenta que soñó con un pan que podría haber significado cualquier cosa el pan, ¿no? Pero este amigo, buscando legitimar su temor, no, eso significa que lo... Ahora, en el caso de Gedeón, esto funciona a la inversa. La fe es lo inverso al temor y también la fe tiene que atraer la información necesaria. Escucha esto, tenemos que escuchar lo que se dice de nosotros en el cielo, pero también lo que se dice de nosotros en el infierno. ¡Oh! Si supieras lo que se dice de vos en el infierno.
Mientras estás ahí temeroso, acomplejada, dubitativo y normal, ¿no? Con los temores normales que tenemos todos los seres humanos. ¿Sabés lo que se está diciendo de vos en el infierno? No sabés. Ahí viene Florencia, ahí viene Ricky, ahí viene Darío. Estamos en el horno. Y nosotros acá como a la defensiva, defendiéndonos del enemigo. Tenemos que sintonizar espiritualmente nuestro corazón, primero con lo que se dice, porque lo que se dice en el infierno de nosotros es lo mismo que se dice en el cielo. El otro día nos predicaba Mango que los demonios reconocen quién es Jesús. Este es el Altísimo. El problema lo tenemos nosotros que estamos acá como el jamón del sándwich. En el mundo espiritual, sea cielo o infierno, se sabe bien quiénes somos. Los hijos de Dios, llenos de poder, de autoridad, con una misión que nos empodera y en la cual ya tenemos todos los recursos para llevarla adelante. Pero estamos acá sintonizando otro canal o nutriéndonos de otra información en vez de llenarnos. Pastor, ¿cómo escucho lo que se dice de mí en el cielo o en el infierno? ¿Qué hago? Un pozo en el fondo de mi casa y bajo ahí ¿cómo se llama esto? Un handy para... No, en el altar, ahí escuchamos, al leer la palabra, al creer, al escuchar un mensaje y será así lo que dice, con fe, activando nuestra fe, creyendo quiénes somos, creyendo cada declaración que se hizo de nosotros y que se hace cada día desde la eternidad. Si supiéramos lo que se dice de nosotros en el cielo y en el infierno. Mientras nosotros de este lado del campamento seguimos con miedito, resulta que el verdadero temor lo tienen allá, del otro lado. Te pregunto, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Esta es una de las preguntas más desafiantes de la vida, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo, no? Por un momento, imagínate, una vida libre de temores. En realidad la pregunta es, ¿qué no harías si no tuvieras miedo? Avanzar, a encarar ese proyecto, a creer que ciertas cosas son para vos, a involucrarte en cierto servicio, ministerio, a jugarte por completo en ese llamado de Dios, todo lo que te esté ahí frenando, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras ese miedo que te frena, que te impide, ¿qué harías? ¿Qué no harías? Si de verdad creyeras que el Espíritu del Señor está sobre vos, si de verdad creyeras que la misma autoridad espiritual que estuvo sobre Jesús y sobre sus discípulos está sobre nosotros hoy, los discípulos del 2020, que con esos recursos que para vos son escasos, insuficientes, podés lograr cosas imposibles. No me interesa que sean 32.300, 5 panes, 2 peces. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la intensidad, ahora lo vamos a ver. Si no tuvieras miedo a fracasar, si no tuvieras miedo a que esa chica que te gusta te diga que no, y si de verdad creyeras que Dios está con vos, que Dios está todo el tiempo con vos, varón, mujer, esforzado, mujer valiente. De nuevo, no es lo que somos, es cómo nos vemos. ¿Qué no harías si escucháramos? Abre, Espíritu Santo, nuestros oídos espirituales para escuchar lo que se dijo desde la eternidad y que resuena como un eco sobre nuestra vida. Y lo que se está diciendo de nosotros en el campamento enemigo, es ahí donde tienen el miedo. ¿Qué no haríamos si no tuviéramos miedo? Y sabes, cuando Gedeón finalmente se convence de todo, ¿no? Atraviesa sus propias inseguridades, miedos, incertidumbres y tiene la información del cielo y tiene la información del infierno, del campamento enemigo. Ahí es cuando viene, acá empiezo a predicar, ¿sí? Esto fue la introducción. Ahí viene el ruido, el fuego y el lío. Ahí viene. Creen ruido, prendan fuego, hagan lío. Y mirá, si hasta el momento todo había sido loco y sobrenatural en esta historia, ahora ya así directamente es descabellado. No, Dios le revela a Gedeón la estrategia con la que iban a derrotar a los madianitas. Le dice, mira, tenés que dividir a los 300 en 3 grupos de 100 y no les vas a dar ninguna espada, ni
les vas a dar en una mano una trompeta y en la otra una antorcha que tienen que cubrir mientras se acercan al campamento con un cántaro para que los madianitas no se aviven de que se están acercando, y en la oscuridad de la noche tienen que acercarse. Y Gedeón les dice, miren, cuando escuchen que yo rompo el cántaro, ¿no? Y al romper el cántaro alumbra la luz de la antorcha y toco la trompeta, ahí griten todos bien fuerte, por Dios y por Gedeón, al ataque, ¿no? Y hacen eso. ¿Y qué es lo que pasa? Esa multitud, camellos por todos lados, madianitas y los amalecitas y todo, de repente entran en pánico, caen en una gran confusión, empiezan a matarse los unos a los otros, huyen despavoridos, por todos lados. Mientras estos están nomás con la trompetita y la antorchita ahí encendida. Hacen ruido, un poco de ruido, prenden el fueguito de la antorcha y se arma un lío impresionante. Y mirá, así funciona en el reino del revés. Nosotros que nos sentimos a veces tan limitados, ¿cómo puedo transformar esto? ¿Qué puedo hacer, pastor? Y tenemos ese fuego. Las estrategias locas de Dios siguen siendo las mismas. Primero el ruido. ¿Qué es el ruido para nosotros? ¿Qué significan las trompetas? ¿Sabes? Es el ruido de lo inesperado. ¿Por qué se confundió ahí todo el campamento madianita? Porque no esperaban, estaban, y de repente algo inesperado que genera confusión. Sabes, en el status quo, en el mundo normal en el que vivimos, hay un comportamiento esperable de las personas, de los seres humanos, en la calle, en la facultad, en el trabajo. Hay algo, bueno, se espera que las cosas sean así, ¿no? Por ejemplo, si a otro le va bien en su vida, en su economía, en su trabajo, y a vos no te está yendo tan bien, ¿qué es lo que se espera, ¿no? ¿Qué es lo esperable dentro de este mundo competitivo donde se espera que vos te llenes de envidia, ¿no? Y que digas, no, ¿por qué a él sí? Y bronca, y celar, y envidiar el éxito del otro. Pero ¿qué pasa cuando no solo no envidiamos al otro, sino por el contrario promovemos el éxito del otro, aún el éxito de aquel que está teniendo mucho éxito mientras yo por ahí no estoy? Pero me alegro, me alegro y te apoyo y te promuevo y eso sí que es loco, eso sí que genera ruido. En el status quo, si te dan una mala noticia que te afecta a vos o a tu familia, una enfermedad, un despido, algo así bien trágico, ¿no? ¿Qué es lo esperable dentro del status quo? Y lo esperable es que te angusties, que te llenes de temor, que digas se acabó todo, qué va a ser de mi vida, de mi futuro. Pero ¿qué pasa cuando, a pesar de esa tristeza y esa preocupación que son normales cuando te dan una mala noticia, en vez de llenarte de temor y soltás fe? Y no solo soltás fe, sino que empezás a adorar a Dios. Y eso sí que al diablo lo desconcierta. Me acordaba, una vez escuché a un hombre que dice que cada vez que se siente muy angustiado, que está en un momento de necesidad, de problemas, tiene por costumbre adorar ahí en su pieza, pero pone una silla vacía. Y dice, esa es la silla del diablo. Y le dice, diablo, sentate acá y observá cómo adoro a Dios en medio de mis tormentas. ¡Oh! Y yo me lo puedo imaginar al diablo en esa sillita totalmente. ¿Cómo puede este tipo seguir confiando en Dios, seguir creyendo? Y eso es ruido, eso es ruido. Si te maldicen, ¿qué es lo esperable dentro del status quo? Y que reacciones y que retruco y quiero retruco y vale 4 y que se genere una escalada de violencia y reproches. Pero ¿qué pasa cuando lejos de reaccionar, por el contrario, ¿no? Una fuerza opuesta, accionás el bien y devolvés bendición cuando te maldicen y amás al enemigo? Ruido, el ruido de lo inesperado, de lo que no se esperaba dentro del status quo. Y estás atravesando una necesidad material y económica y crisis y de nuevo inflación. ¿Qué es lo esperable dentro del status quo de lo normal? Y lo esperable es que te retraigas, y obviamente
también necesario y a veces no, siempre es bueno ser más cuidadoso con los gastos y aún practicar el contentamiento y reducir el presupuesto, pero ¿qué pasa con la generosidad? ¿Cuántas veces ante una necesidad no ayudo más a esta persona que estoy ayudando o ofrendar o esto? Eso es lo esperable dentro de las matemáticas humanas, pero ¿qué pasa cuando lejos de hacer eso, haces lo contrario y decís, no, al contrario, el mal y ese espíritu de escasez se vence con el bien? Puedo retraerme en todo y ajustar mi presupuesto en todo, pero en el ítem generosidad, no solo que lo mantengo, sino que lo aumento. Eso sí, que al diablo se queda. Los madianitas, ahí sí se empiezan a matar, ¿no? El espíritu avaro y no entiende nada. ¿Cómo? ¿Sabes? El diablo es el más acérrimo defensor del status quo. Por favor, saquémonos de la cabeza esa imagen, y que bueno, Dios nos viene hablando últimamente de esto, ¿no? Tenemos esa imagen nosotros a la defensiva y el diablo que nos ataca. No, el diablo es el que está ahí atrincherado y quiere que todo se quede como está. Él está feliz. Guerras, hambre, la ecología, todo un desastre, ¿no? Nosotros estamos al ataque. Y sabes, cuando hacemos lo inesperado, escucha esto, cuando hacemos lo inesperado, creamos un ruido que confunde al enemigo y transforma al mundo. A veces pensamos que para transformar el mundo, no sé, necesitamos ser héroes mundiales con una cuenta millonaria. No, eran 300 gatos locos que no los conocía nadie, con una trompetita, con una antorcha. ¿Qué es lo verdaderamente subversivo, lo verdaderamente revolucionario en el mundo? Escúchenme, chicos, adolescentes, jóvenes, y qué bueno que los adolescentes y jóvenes de la iglesia del centro tienen este fuego en sus entrañas, que no son como tantos jóvenes que están ahí drogándose con Netflix o pensando que la vida se trata de sí mismo y nada más, sino que entienden que nacieron con un propósito, que nacieron para cambiar el mundo. ¿Cómo lo cambiamos? Mirá, acá va la lista de lo que es realmente subversivo y revolucionario: el amor, el servicio, la generosidad, el darme, el esfuerzo. Y el esfuerzo de jugártela muchas veces, como lo hizo Gedeón acá, que no importa que me maten, que me apedreen los de mi clan, yo voy a restaurar el altar del Señor. La humildad, la abnegación, morir a mí mismo, el pensar en el otro, la honestidad, ser honestos. Eso solo crea ruido, ¿no? Sobre todo en la Argentina. La honestidad, la esperanza, la fe, creer en lo imposible, creer en esperanza contra esperanza, orar por cuanto enfermo se te cruce por delante creyendo que Dios lo va a sanar con su poder. La paciencia, la integridad, el honrar a tu papá y a tu mamá y a las autoridades puestas por Dios en tu vida. Basta de esa subversión estúpida del mundo. No, me tengo que rebelar contra todo lo que sea autoridad. Sos parte de la manada mediocre y conformista. Lo verdaderamente subversivo, revolucionario es la honra, es el respeto a las autoridades, la responsabilidad, creer en las verdades absolutas de Dios en un mundo relativista y tonto, necio, el temor de Dios, la santidad. Eso es subversivo. Mirá, tu santidad no es un asunto privado. No tiene que ver solo con preservarte vos, no contaminarme, guardarme de cosas malas de nuevo. No es algo defensivo la santidad, no, la santidad es ofensiva, va adelante. Tu santidad es un grito contracultural. Es ruido en el infierno, ¿no? Y cuando te plantás y decís, no, yo en esto no transo, yo me voy a conservar virgen para el matrimonio, y todos te van, sos un loco, estás yendo adelante con la verdad de Dios, que no es una listita de reglas religiosas, es tu vida, es tu testimonio, es el ruido de un estilo de vida totalmente distinto al del mundo. Es un trompetazo ensordecedor. La integridad, la santidad, el perdón.
Lo subversivo es Jesús en la cruz colgado, gritando, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Amar al enemigo, al mal se lo vence con el bien. Por eso, muchachos, chicas y todos, ¿no? Y quiero referirme de manera especial a los jóvenes, pero para todos, nuestra trompeta, nuestro ruido es el ruido de lo inesperado. Lo que no se espera que un ser humano haga en los patrones normales de este mundo. Es el ruido de lo inesperado. ¿Y qué es el fuego? Sí, que son las antorchas. Y con esto quiero ir terminando. Decir ahí a los muchachos, a las chicas que suban y en un rato vamos a terminar celebrando la cena del Señor. ¿Qué son las antorchas? El fuego. Es el fuego de la radicalidad. De la radicalidad. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Pero dijo también Jesús, ojo, que esa sal no se vuelva insípida, que no pierda el sabor, que no pierda la fuerza, que no pierda el punch. ¿Cuándo es que nos volvemos insípidos y dejamos de salar? ¿Sabes? Cuando perdemos nuestra radicalidad, cuando perdemos nuestra consagración radical, absoluta al Señor. Pensando en otro de los jueces de Israel, ¿no? Dios levantó a varios jueces en la historia, Gedeón fue uno, hay varios, Jefté, pero uno de esos jueces, quizás uno de los más famosos, fue Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Él era un nazareo consagrado a Dios desde chiquito. Aprendimos, adolescentes, jóvenes, de esto en el campamento allá por febrero, marzo, ¿no? Nuestra consagración, y por eso tenía el pelo largo Sansón, porque era una de las señales de su nazarerato, ¿no? De su consagración al Señor. Pero ¿qué pasó con Sansón? Fue perdiendo esa consagración. Y no es que cuando, ¿se acuerdan la historia, no? Dalila lo embauca y hacen que le corten el pelo. No es que perdió la fuerza por tener algunos mechones menos. No era el pelo. Era que el pelo era la señal de su consagración. Lo que perdió Sansón fue eso, su consagración, y al perderla, perdió su fuerza. La sal se volvió insípida, sin sabor. Y hoy le estoy hablando a muchos nazareos y nazareas ahí que me están viendo del otro lado, jóvenes y adolescentes del centro. Les digo, nazareos, nunca olvidemos que ahí está nuestra fuerza, en la radicalidad, en el fuego sagrado de nuestra consagración. Juan el Bautista también fue otro de los nazareos famosos de la Biblia, y Jesús dijo, cuando tuvo que describir a Juan, dijo que él era una antorcha. No, acordate que los vencen a los madianitas con antorchas. Dice Juan, era una antorcha que ardía y que alumbraba, que iluminaba. Y sabes, donde Dios encuentra un grupete, sean 300 gatos locos o 2 gatos locos, un grupete de nazareos ruidosos, dispuestos a hacer lo inesperado, con una revolución verdadera, no las revoluciones humanas que lo único que producen son más de lo mismo y ciclos de violencia, con la revolución del amor, de la paz, de los pobres de espíritu, de los mansos, de los pacificadores, de los generosos, de los que cuando todos retraen, ellos extienden la mano para dar más que nunca y para bendecir más que nunca. Los que tienen esa mentalidad de reino del revés, donde Dios encuentra un grupete de nazareos ruidosos dispuestos a hacer lo inesperado, con patrones de santidad que no se transan y entendiendo que no estamos a la defensiva sino a la ofensiva, y encendidos como antorchas con el fuego de la radicalidad del Espíritu Santo. Cuando Dios encuentra un grupete así, agárrate diablo, agárrate infierno. Y no hace falta muchos, de nuevo, con 300 o los que sean, alcanzan. Estos no tenían espadas, en una mano tenían una trompeta, en la otra tenían una antorcha
la tenían cubierta, no descubrí tu antorcha, la luz no se pone abajo del almud, está para que alumbre bien alto. ¿Qué es lo que tenían? Tenían el ruido de lo inesperado y el fuego de su radicalidad. Y mira, esta frase resume todo lo que tengo para decirte en esta noche. Cuando se escucha el ruido de lo inesperado y alumbra el fuego de la radicalidad, hay lío en las puertas del infierno. ¡Aleluya! Cuando se escucha el ruido de lo inesperado y alumbra el fuego de la radicalidad, hay lío, hay descontrol, hay confusión, todo cambia, las puertas del infierno. Sí, es ese mundo espiritual y Jesús dijo, las puertas del infierno no van a resistir, no van a aguantar contra ese embate de estos locos ruidosos y fogosos. Jóvenes y adolescentes de la iglesia, sigan cada vez más, creando ruido, prendiendo fuego, haciendo lío. Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Sí, a veces el acento acá está puesto en el ir, tengo que ir, Quizás muchos tienen llamados misioneros, pero no tiene, cuando Jesús dijo esto, el acento, no el énfasis, no estaba en el ir, sino en hacer discípulos. De hecho, hay otras traducciones que dicen, mientras van, mientras viven, mientras hacen su vida, mientras estudian, se desarrollan, crecen en el propósito de Dios, ahí van haciendo ruido, van dando testimonio en tu ámbito, en lo que Dios te haya llamado a hacer, ahí discipular vidas y naciones y transformar la cultura. Es tan grande lo que hay en Argentina y hay tantos problemas. Y mirá, muchos de los problemas que estamos viviendo son problemas de madianitas, ¿no? Dice que los madianitas venían y saqueaban todo. ¿Cuántas veces nuestra Argentina ha sido saqueada y sumida en pobreza? Y dice que se llevaban todas las cosechas. De hecho, hablando de fuegos, estamos viviendo el tema de los incendios en Córdoba y hoy nos levantamos contra ese espíritu de Madián que quiere venir a empobrecer a nuestro país una vez más. Levantémonos, Gedeones. Dios nos llama a salir de la cueva y a prender el verdadero fuego que contrasta el fuego consumidor, el saqueo de las mentiras, del despojo de Madián. Discipular personas, discipular a la nación con los principios locos del reino, enseñándole a toda la gente a que funcione al revés de lo que aprendieron desde chiquititos, ¿no? Desde chiquitos se nos mete en la cabeza, tenés que preservar lo tuyo, tenés que ser individualista, No, acá esto es al revés. Es morir para que Cristo viva en nosotros y a partir de ahí hacer todo al revés del mundo. Dice, discipúlenlos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Siempre, varón esforzado y valiente, estoy con vos, Jehová está contigo hasta el fin del mundo. Dice que los primeros discípulos iban y trastornaban el mundo, ¿no? Dice que llegaron ahí a Tesalónica y se decía de los primeros discípulos, estos que trastornan el mundo, estos que hacen lío en todos lados, acá y allá. Redimidos diría estos que trastornan, ¿no? Trastornan el mundo. Impresionante, ¿no? Era de nuevo, era gente del perfil de los del ejército de Gedeón. Discípulos que antes eran pescadorcitos temerosos y humildes y sencillos y uno recaudador de impuestos y de repente Dios les activa, ahí el Espíritu Santo les activa la revolución de lo inesperado y les entra el evangelio del reino y el fuego y van cambiando todo por acá y por allá. Y pasa lo mismo con nosotros hoy. Por favor, que tu altar sea siempre tu sina de identidad y poder. Que tu altar sea siempre tu sina, tu fuente ahí de identidad y de poder. Quizás tengas que romper patrones familiares como lo hizo Gedeón.
no le fue fácil, no tuvo que decir, pará, yo voy a... Y algunos se pongan en tu contra porque te fanatizaste, estás demasiado loco. No, estoy construyendo un altar a mi Dios porque sé que ese altar es la fuente de mi identidad, de mi llamado, de mi propósito, de mi poder, del amor, del fuego que me mueve a salirme de mí mismo para mirar al otro, para cambiar el mundo. Ese altar, que entiendas que no es con fuerza humana, sino con favor sobrenatural. ¿Cuántas veces Dios, no dice que Jesús dijo, los podo para que puedan dar más fruto? A Gedeón le podó el ejército, porque quería llevarse toda la gloria a él y que estos entendieran que, sí, de verdad es Dios. No fue mi poder, no fue mi talento, no fue mi sabiduría, no, fue Dios, fue Dios. Bendito sea su nombre. Oro para que escuches lo que se dice de vos en el cielo y para que también escuches lo que se dice de vos en el infierno y que esa información correcta despierte aún más tu valor. A Gedeón le bastó con escuchar eso. Pero sí, es verdad. Escuchá en tu espíritu lo que Dios dice, lo que su palabra dice. No importa el concepto que tengas de vos mismo, de vos misma. Importa lo que Él opinó desde la eternidad. Y esa opinión tiene un peso mucho más grande que cualquier temor y complejo o inseguridad o cosita dubitativa. Sí, escuchá. El miedo lo tienen en el otro lado. Ellos son los que están alimentando su temor con informaciones que legitiman. Sí, oro para que crezca el ruido de lo inesperado, el ruido de lo inesperado, mientras acá empezamos a hacer ruido. Ay, esta canción me encanta y le voy a pedir a los muchachos y las chicas que la canten de nuevo ahora antes de la cena del Señor, porque es poderosísima, que crece el ruido de lo inesperado. Oro para que seas un verdadero subversivo, una verdadera revolucionaria. Prende el fuego de tu radicalidad. Sí, las puertas del infierno no prevalecerán contra el embate de la iglesia, el ejército victorioso del Señor. ¿Dónde está ese ejército? Acá, vamos. Che, necesito, miren, si no los activé con este mensaje, vamos. Miren, en un ratito vamos a celebrar que somos iglesia, que somos parte de este ejército victorioso. Y mirá, vamos a celebrar el evento más ruidoso, más escandaloso de la historia. ¿Cuál fue el evento más ruidoso, más subversivo, más revolucionario, más escandaloso de la historia? Fue la cruz de Cristo. Eso sí que descolocó al diablo y a las huestes espirituales. Dios colgado en una cruz. Vos y yo somos los marcados por esa cruz, la cruz de Cristo. Eso nos hace iglesia. Y las armas de nuestra milicia son todas las armas que esa cruz representa. Pensá, Jesús venció el mal, no con una espada, no así esperaban los judíos que viniera el Mesías, no, el nuevo juez, el nuevo Gedeón, el nuevo Sansón, no, nació en un pesebre, entra a Jerusalén montado en un burrito y termina colgado en una cruz. Pensá cómo Jesús venció el mal, ni siquiera con una trompeta ni con una antorcha, con una cruz, el escándalo de la cruz. Y vos y yo, como pueblo marcado por la cruz, vencemos el mal con todo lo que la cruz representa. De nuevo, el amor, el servicio, la generosidad, la humildad, la abnegación, tomando nuestra cruz cada día para seguirlo a Él. El pensar en el otro, la esperanza, el creer en esperanza contra esperanza, el creer las locuras del reino, el creer en lo imposible. La paciencia, la integridad, el perdón, el amor al enemigo, la fe. Dice el apóstol Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo y al sistema, vuestra fe.
Pueden tener aflicciones, un montón vamos a tener de acá hasta el día que nos muramos. Pero Jesús te dice, confía, yo vencí al mundo y vos sos parte de otra cosa, de ese reino, que es otra cosa, que justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Vamos, que se escuche el ruido del ejército de Dios. Oh, vamos, 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 Gedeón. Gedeón, salí de la tumba. Gedeón, salí de la cueva, salí de la cueva. Mirá, lo más maravilloso de la historia de Gedeón es que muestra cómo Dios saca a un hombre y saca a una nación de esa posición totalmente resignada, pasiva, defensiva, no de simples observadores de la realidad, años de los madianitas viniendo y saqueando y la opresión, los saca de esa posición y de repente los coloca al ataque, los coloca como protagonistas y los hace vencer sobre todo aquello que los oprimía. Y pasó en tiempos de Gedeón. Estaban totalmente resignados, pasivos, y vino Dios y se movió, y es lo que Dios está haciendo en este tiempo con su iglesia, despertándonos, sacándonos de la cueva, derramando de su espíritu. Mirá, bastó con que Gedeón restaurara el altar, que dice que fue poseído por el Espíritu Santo, y tocó la trompeta y se le reunió el ejército, y mirá, donde viene el Espíritu, todo cambia. Pasó en tiempos de Gedeón, pasó en tiempos del profeta Ezequiel, cuando el pueblo también era un valle de huesos secos, como dice esta canción. Y de repente viene el Espíritu y transforma ese rejunte de calaveras y fémurs y huesos, lo transforma en un ejército victorioso. Pasó con los discípulos trastornadores del Nuevo Testamento, llenos de miedo, escapando después de la muerte. Pero Jesús resucita y en Pentecostés derrama de su Espíritu. Y de repente estos que no tenían nada, ni sabiduría, pero que tenían el Espíritu de Dios, van por el mundo trastornando todo, haciendo lío acá, allá. ¿Qué pasó? Pasó que vino sobre ellos el Espíritu Santo y llevaban una trompeta, una contracultura, el amor, el servicio. Llevaban el Espíritu Santo, llevaban el fuego de la radicalidad. No consideraron sus vidas importantes para sí mismos, sino que las dieron para Él y para su reino. Espíritu, seguí despertando ese ardor en nuestra vida, en nuestro corazón, en cada joven, en cada adolescente. Oh Dios, en los mayores, en los adultos, en los matrimonios, en todos. Queremos despertarnos, queremos salir de la cueva, queremos despertar a un nuevo día, Señor. Ven, 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 ven. Espíritu de Dios, ven, ven, ven.